Muy buenos días, estimable público. Bienvenidos y bienvenidas a este evento. Quien les acompaña en la moderación, su servidora, Alessandra Hall Fernández, asesora nacional del Departamento de Salud y Ambiente de la Dirección de Vida Estudiantil. Es un gusto encontrarnos en el webinario titulado Orientaciones técnicas para la gestión del riesgo psicosocial ante emergencias y desastres, dirigido a los comités para la gestión del riesgo, el cual tiene como objetivo fortalecer las técnicas de la gestión del riesgo social ante emergencias y desastres. Esta es una actividad organizada por el equipo de trabajo de atención focalizada. Al finalizar el evento, se les ruega que por favor ingresen al formulario de asistencia, cuyo enlace se encuentra en el chat de este evento. Es importante hacer de su conocimiento que se abrirá un espacio de preguntas después de la exposición. Así se dará respuesta a todas las consultas que ustedes planteen por el chat. El día de hoy nos acompañan las siguientes asesoras nacionales. Ana Lisset Viales Venegas, del Departamento de Control Interno y Gestión de Riesgo. Magali Solano, también del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo. Adelante, compañeras. Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Lisset Viales. Como lo dijo la compañera, trabajo en el Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo de la Dirección de Planificación Institucional. Para mí es un placer y vengo a exponerles el siguiente tema. El webinario tiene como nombre Orientaciones técnicas para la gestión del riesgo psicosocial ante emergencias y desastres. Adelante. Específicamente vamos a ver la atención de las emergencias en Costa Rica, el enfoque de gestión del riesgo. Adelante. En Costa Rica existe una amplia normativa y producción sobre el enfoque de gestión del riesgo. Así que esta presentación introduce algunos principales referentes. Para iniciar vamos a tener el concepto de desastres, que son eventos que provocan una grave alteración de la vida de comunidades y personas, involucra daños físicos, pérdida de vidas humanas y de capital, y excede la capacidad de respuesta de las comunidades afectadas. No obstante, cada evento o amenaza impacta de manera diferenciada según las condiciones y recursos con que cuenten las comunidades. Por eso, en estos desastres tienen un impacto diferenciado en la población. Las pérdidas económicas para la población que vive en condiciones de pobreza pueden ser 2 o 3 veces mayores en términos relativos respecto a las personas no empobrecidas. Es muy importante recordar que en las familias en situación de pobreza suele haber un número alto de personas menores de edad, particularmente niños y niñas. En particular, trabajar desde un enfoque de reducción del riesgo centrado en la niñez y la adolescencia implica situar a esta población en el centro de sus actividades a partir de tres grandes ejes. El primero es reconocer las vulnerabilidades específicas que tienen ante los desastres. Como segundo eje tenemos priorizar las necesidades y los derechos de las personas menores de edad. Y como tercero, fomentar la participación de esta población en el proceso. Siguiente. Esta mayor afectación de las personas pobres y marginadas sucede por varias razones. Usualmente se vive en zonas propensas a peligros, donde pueden haber derrumbes o inundaciones, por ejemplo. Suelen tener menor acceso a información sobre alertas tempranas. Tienen menos capacidad de influenciar y adoptar decisiones que afectan sus vidas y actuar en consecuencia.
tienen menores condiciones para responder, resistir y recuperarse de los efectos que tuvo el desastre a largo plazo. Es desde ese marco que el enfoque de gestión del riesgo se planea como un proceso preventivo, mediante el cual se busca revertir las condiciones que tienen ciertas poblaciones para verse afectadas, sin contar con suficientes recursos para la recuperación. Cuando se encuentra frente a un fenómeno que tiene un potencial efecto para producir alguna amenaza. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver lo que son los conceptos básicos del modelo de gestión del riesgo en Costa Rica. Como tenemos la amenaza, que ya lo hablamos, el peligro latente representado por posible ocurrencia de un fenómeno peligroso, este puede ser de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre. Es capaz de producir efectos adversos en las personas y los bienes y los servicios públicos y en el ambiente. Después tenemos el desastre, que es una situación o proceso que se desencadena como resultado de un fenómeno de origen natural, tecnológico provocado por el hombre que al encontrar en una población condiciones propicias de vulnerabilidad, causa alteraciones intensas en las condiciones normales de funcionamiento de la comunidad, tales como la pérdida de vida y de salud en la población, destrucción o pérdida de bienes de colectividad y daños severos al ambiente. Después tenemos la emergencia, que es el estado de crisis provocado por el desastre y basado en la magnitud de los daños y pérdidas. Es un estado de necesidad y urgencia que obliga a tomar acciones inmediatas con el fin de salvar vidas y bienes, evitar el sufrimiento y atender las necesidades de los afectados. Siguiente. Para continuar con los conceptos, tenemos también el de preparación, que es el conjunto de actividades y medidas tomadas previamente para asegurar una respuesta anticipada y efectiva ante el impacto negativo de un suceso. Incluye, entre otras medidas, la emoción de alertas y el traslado temporal de personas y bienes de una localidad amenazada. Además, tenemos la prevención, que es la acción anticipada para procurar reducir la vulnerabilidad, así como las medidas tomadas para evitar y mitigar los impactos de eventos peligrosos o desastres por su misma condición. Estas acciones o medidas son de interés público y de cumplimiento obligatorio, que eso es lo que queremos, enfocarnos en la prevención ante el desastre. Después tenemos el riesgo, que es la probabilidad de que se presenten pérdidas, daños o consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un periodo definido. Se obtiene al relacionar la amenaza con la vulnerabilidad de los elementos expuestos. Adelante. Después tenemos la gestión del riesgo, que es el proceso mediante el cual se revierten las condiciones de vulnerabilidad de la población, los asentamientos humanos, la infraestructura, así como de las líneas vitales, las actividades productivas de bienes y servicios y el ambiente. Después tenemos la gestión inclusiva del riesgo, que esta consiste en la ejecución del proceso de gestión del riesgo llevada a cabo con la participación y en consulta estrecha con las personas y organizaciones de personas con discapacidad y con el fin de garantizar que se encuentren efectivamente incluidas en todos los procesos de toma de decisiones en el ámbito nacional, regional y local. Y por último tenemos la vulnerabilidad, que es la condición intrínseca de ser impactado por un suceso a causa de un conjunto de condiciones y procesos físicos, sociales, económicos y ambientales. Se determina por el grado de exposición y fragilidad de los elementos susceptibles de ser afectados. La población, los haberes, las actividades de bienes y servicios en el ambiente y las limitaciones de su capacidad para poder recuperarse del riesgo que pueda haber provocado. Siguiente. En Costa Rica se encuentran vigente la Ley Nacional de Emergencias en Prevención del Riesgo y la Política Nacional de Gestión del Riesgo del 2016 al 2030.
que son las que brindan las pautas sobre el modelo mediante el cual se atienden las emergencias en el país. La atención de las emergencias se estructura en 3 fases. Se enfoca en la respuesta a las medidas urgentes tomadas inmediatamente posterior al evento, en la rehabilitación, que busca la estabilización de la zona y procura retomar la organización comunitaria y familiar, y la reconstrucción, que busca la reposición de los daños materiales. En la respuesta, siempre cuando hay un evento, tratamos de que la respuesta sea lo más pronta posible, tratar de ayudarle a todas las personas que estén. Depende de la situación, si están atrapadas debajo de un montón de tierra o si están atrapadas en una vivienda por algún terremoto o algún sismo. Siempre hay que tratar de que la respuesta sea primordial. Después tenemos la rehabilitación, estabilizar esa zona donde se ha dado, digamos, el evento. También es importante ver que esa rehabilitación que se le brinda a la persona sea dar lo que la persona necesita, no simplemente tratar de dar lo que uno cree que está bien, sino preguntar a esa persona, preguntar a esa comunidad qué es lo que se necesita, qué es lo principal que ellos consideran que necesitan para su rehabilitación. Y después tenemos la reconstrucción. Este proceso es más lerdo, un poco más lerdo, pero de igual forma necesitamos, ¿verdad?, reconstruir un lugar o una organización o una comunidad después de un evento tan grande. Aliviar o controlar los efectos del trauma o restablecer el equilibrio, evitando la revictimización. El objetivo central es facilitar y apoyar los procesos naturales de recuperación y prevenir que persistan o se agraven los síntomas o que surjan además de enfermedades. Deben tener un enfoque comunitario y estar basada en la identificación y el control de los riesgos específicos de las personas afectadas. Adelante. En Costa Rica, como parte del modelo de gestión del riesgo, en el año 2010 se creó el Comité Asesor Técnico de Apoyo Psicosocial, que en sus siglas es el CATAPS. Este está adscrito a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención a Emergencias. Las acciones de respuesta de apoyo psicosocial que se coordinan desde la Comisión Nacional de Emergencias son las siguientes: el ingreso a las primeras 72 horas, evaluación preliminar en el lugar de la emergencia, verificar la naturaleza y el alcance de la situación de emergencia, aplicación de primeros auxilios psicológicos, establecer y priorizar necesidades iniciales de salud mental e intervención psicosocial, y establecer contacto con personal de apoyo psicosocial y verificar su disponibilidad, y activación de brigadas o equipos de apoyo psicosocial. Esto que acabo de mencionar es lo que el CATAPS coordina a nivel nacional cuando se da alguna eventualidad. En el CATAPS se encuentran varias instituciones públicas, entre ellas está la participación del Ministerio de Educación Pública, para que también lo tengan presente y conozcan al respecto. Siguiente. Después tenemos 3 fases, que en el artículo 10 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo establece que la atención de emergencias se ejecuta en 3 fases, que tenemos la primera, que es la fase de respuesta, que es esta fase operativa inmediata a la ocurrencia del suceso, incluye las medidas urgentes de primer impacto orientadas a salvaguardar la vida, la infraestructura de los servicios públicos vitales y la producción de bienes y servicios vitales, la propiedad y el ambiente, mediante acciones de alerta, alarma, información pública, evacuación y reubicación temporal de las personas y animales hacia sitios seguros, el salvamento, el rescate y la búsqueda de víctimas, el aprovisionamiento de los insumos básicos para la vida, tales como lo son alimentos, agua,
medicamentos y la asistencia médica, así como el resguardo de los bienes materiales, la evacuación preliminar de daños y la adopción de medidas especiales u obras de mitigación debidamente justificadas para proteger a la población, la infraestructura y el ambiente. Recordar que siempre en esta fase de respuesta, lo principal es proteger a la población, protegernos a nosotros mismos, proteger a la comunidad, proteger a la familia. De igual forma, si se encuentra muy afectado, digamos, físicamente, buscar en un sitio, algún hospital, algún EVAIS que tal vez puedan brindar ese apoyo. En la infraestructura va a depender mucho, depende del evento que se haya presentado, si fue un sismo, si fue una inundación, es de tener en cuenta que las estructuras pueden llegar a caerse y tener como ese cuidado. Asimismo, tenemos la segunda fase de rehabilitación, que es referida a la estabilización de la región afectada. Incluye las acciones orientadas a la rehabilitación temporal de los servicios vitales de agua, transporte, telecomunicaciones, salud, comercio, electricidad y en general las acciones que permitan estructurar la organización de la vida comunitaria y familiar, procurando la restauración máxima posible de su calidad de vida. En esta fase de rehabilitación, aquí vemos también lo que es la parte psicosocial de las familias que pudieron o perdieron todo en ese evento. Y la situación de perder todo lo que usted con mucho esfuerzo, cariño y logró, tener una familia, tener un hogar, eso afecta mucho a las personas. Por ese esfuerzo que se brindó desde antes y ver que un evento quitara todo lo que ese esfuerzo logró, es impactante para las personas. Es importante la atención psicosocial en estos eventos, sea sismo, sea una inundación. Es muy impactante para las familias y tener en cuenta siempre tratar de brindar apoyo, el apoyo psicosocial de esas familias y de esos niños, niñas y adolescentes también que al ver a sus papás en cierta condición, ellos también tienden a perder también un poco, digamos, el control de ver que sus papás están un poco preocupados o desconcertados por la situación que acaba de ocurrir. Además, bueno, como tercera fase, tenemos la reconstrucción, que es la fase destinada a reponer el funcionamiento normal de los servicios públicos afectados. Incluye la reconstrucción y reposición de las obras de infraestructura pública y de interés social dañadas, así como la implementación de las medidas de regulación del uso de la tierra, orientada a evitar daños posteriores. Para concluir la fase de reconstrucción, la comisión contará con un plazo máximo de 5 años. Esto se encuentra en la ley. La comisión aproximadamente tiene unos 5 años después del desastre o después del evento presentado para reconstruir o recuperar un poco de la infraestructura pública dañada o de interés social dañada, ¿verdad? Asimismo, con apoyo de Limas o de INADECO, logra, digamos, y de igual manera con el Ministerio de Educación, logran esta reconstrucción de obras públicas. Siguiente. Ahora vamos a hablar del impacto psicosocial de un desastre en niños, niñas y adolescentes. Para los niños y niñas y adolescentes no es igual sobrevivir o pasar un desastre o un evento natural como para nosotros como adultos que entendemos cómo funciona, que sabemos que estamos expuestos a esta situación, pero los niños, niñas y adolescentes no, ellos están pensando en jugar, ellos piensan en, en hacer otras cosas, en jugar, estudiar, en sus amigos, en su familia, pero no están pensando en qué pasaría si un desastre se llegara a ocurrir, ¿verdad? Entonces vamos a hablar acerca del impacto psicosocial de los
de los niños y niñas en estas eventualidades. Adelante. El impacto, los eventos que al atravesar una situación de emergencia se experimentan a nivel individual y psicológico, pero vistos en continua relación con el contexto social, familiar y comunitario, implica reconocer que la experiencia de un desastre posee consecuencias en diferentes niveles y que estos influyen en personas y su contexto. Los desastres producen un impacto psicosocial en la población afectada. Se entiende como aquellos efectos que al atravesar una situación de emergencia se experimentan a nivel individual y psicológico, pero vistos en continua relación con el contexto social y familiar y comunitario. Esto implica que reconocer una experiencia de un desastre posee consecuencias en diferentes niveles y que estos influyen en las personas y su contexto. Es de suma importancia tener presente que en una situación de desastre las personas se enfrentan a experiencias que pueden resultar traumáticas o que generan situaciones de crisis, como por ejemplo ver su vida o la de sus familias en peligro, así como lo comentaba ahora, la pérdida de bienes materiales o pérdida de familiares u otras pérdidas o situaciones que la persona considere que es de mucho impacto. Recordar que de igual forma ninguno de nosotros y nosotras es diferente. Todos actuamos diferente ante un desastre. A mí me puede dar mucho miedo los temblores, por ejemplo, pero otra persona no. Y como mi accionar sea, no va a ser el mismo que el de otras personas. Todos tenemos una accionar diferente. Y de igual forma, después de que una eventualidad se presente, yo puedo reaccionar haciendo mucho apoyo, puedo ayudarle a la gente, puedo estar ahí presente, pero como puedo quedarme sentada sin hacer nada por por el impacto, digamos, del evento que se presentó. Es importante, tomar en cuenta eso, tomar en cuenta que las personas no somos iguales, tomar en cuenta que en un evento no todas las personas estamos en la misma condición. Lo que me pasó a mí o lo que le pasó a mi compañera o a mi compañero, y nos puede llegar a pasar en algún momento a como sí, a como no, pero es muy importante reconocer también que la parte psicosocial es muy importante. A veces a veces vemos una eventualidad, un desastre, y pensamos que lo importante es lo material, lo importante es que los niños y niñas vuelvan a la escuela, que tengan una escuela donde asistir, que mi casa sea construida, que yo pueda volver a tener este lugar donde estar. Pero realmente hay otras cosas que son más importantes, que la parte social, la parte psicológica, de cómo me siento yo después de ese desastre y qué va a pasar después de ese desastre. Siguiente, por favor. Las niñas y los niños y los adolescentes son un grupo que se encuentran vulnerabilizados en situaciones de emergencia y por desastres, porque esto se da porque las personas adultas no brindan información. Muchas veces los niños y niñas no conocen porque tal vez no les hemos dicho, no les hemos informado, tal vez en los primeros grados, en los primeros, segundo, tercer grado, no se les ha brindado la información suficiente de qué es un desastre, qué es una inundación, qué es un tsunami, qué es un terremoto. Ellos no saben qué es eso. Entonces, a la hora de que una eventualidad de esta se presenta, es completamente nuevo para ellos y no saben cómo actuar. Además, se alteran los hábitos, las costumbres y la vida cotidiana en general. Cuando estas situaciones se presentan, los niños y niñas están acostumbrados a que ok, todos los días me levanto a las 7 de la mañana, vamos a ir a la escuela. Pero ¿qué pasa si un desastre no hay escuela? Entonces ya ese hábito que él tenía de levantarse los días temprano, ir a la escuela, se va. En ese lapso de tiempo, en el lapso de tiempo de recuperación, en la fase de recuperación, no va a asistir a la escuela, va a estar en la casa, va a haber personal de emergencia ahí
más como de costumbre, ver mucho la policía o tal vez algunos carros de la comisión, no hacer igual a estar acostumbrado a una misma rutina que tenía antes, por ejemplo. Además, se pueden perder los referentes adultos e incluso seres queridos. Perder para un menor de edad, un niño, una niña, un adolescente, perder un papá o perder un hermano, perder un tío, perder un familiar en general, para ellos es mucho más difícil que para nosotros. Nosotros como adultos no se logra comprender del todo, pero nos adaptamos a la realidad más fácil que ellos porque entendemos mejor en ese momento que ellos. Ellos no procesan igual que nosotros ese tipo de información y para ellos es mucho más difícil ver esa situación. Además, también se presencian eventos trágicos tanto durante el fenómeno así como en consecuencias posteriores. Para ninguno de nosotros es un secreto que cuando se presentan algunas eventualidades, sea una inundación, un terremoto, pueden surgir eventos un poco trágicos para ellos. Puede ser que algunas personas sean golpeadas, puede ser que ellos tengan que ver personas cuando la atención les está brindando atención médica, si están en una inundación, ver tal vez una persona que no sepa nadar incluso, y entonces esté ahí luchando con su vida y ellos como niños y niñas no pueden hacer nada, ¿verdad? No pueden hacer nada y lo más que pueden brindar es el apoyo de llamar a un adulto y decir que algo está pasando para brindar ese apoyo. Para ellos es un poco trágico ver un montón de situaciones que pueden presentarse, que son situaciones muy difíciles, incluso de ver que sus papás o sus familiares están atrapados entre escombros o atrapados entre tierra, o son un número grande de situaciones que ellos pueden presenciar en estas situaciones de emergencias y desastres. Siguiente, por favor. Además de esto, también se da el abandono de los centros educativos por daños de la infraestructura, porque se utilizan como albergue o porque ya no son posibles para la familia. Eso de igual forma, en algunas ocasiones, en algunas eventualidades anteriores, se han utilizado los centros educativos como albergues en algunas zonas del país. Esto también causa cierta situación psicosocial en los niños y niñas que ven que su centro educativo fue un albergue en donde estuvo muchas personas o incluso ellos mismos estuvieron en ese albergue con sus familias porque no podían volver a su casa o porque no tenían ya un hogar. Para ellos es traumático ver esa situación y después tener que volver al centro educativo a recibir clases. Para ellos no es fácil procesar esa información. Ahora, el manual de esferas comenta que no es recomendable que los albergues se lleven a cabo en centros educativos por esta razón, porque primero el centro educativo representa para el menor un lugar seguro, un lugar donde él estudia, un lugar de aprendizaje, y ante una situación este lugar se convierte más bien en un recuerdo en donde pasó situaciones muy feas y entonces no es igual la cuestión académica, en la situación académica que vaya a presentar en los años, cuando regrese en las clases y todo, a cuando estuvo anteriormente al desastre que se brindó. Además de que los centros educativos se dañan mucho, la infraestructura del centro educativo se daña mucho porque las personas en desastre no tienen ese mismo cuidado que antes y la situación tampoco se presenta como para decirle a todo el mundo tenga mucho cuidado con esto, no ensucien las paredes, porque en una eventual inundación sabemos que en las inundaciones hay barro por todo lado, hay suciedad, polvo, entonces hay que tener también esa recomendación. Además, se da la separación de sus familias. En estos eventos, la separación de las familias es muy común. Es común que los niños tomen otro camino o los papás tratando de ayudar a sus otros familiares o otros vecinos o a la comunidad en sí. Los chicos y chicas se pierden, se separen de su familia. Pero puede ser por un momento o puede ser por mucho tiempo,
pero existe esa posibilidad de que se separen. Además, también se aumenta la posibilidad de sufrir diferentes tipos de violencia, así mismo como abuso sexual, maltrato, sustracción y trabajo infantil. En estas situaciones de emergencia, no podemos o no estamos pendientes ante lo que pasa completamente en ese lugar o en ese mismo albergue. En ese mismo albergue todo el mundo está buscando, brindando ayuda, o las personas están enfermas o tienen alguna imposibilidad física, y no se está en pendiente a ver qué es lo que pasa con los niños y niñas. Por eso puede existir abuso sexual, incluso hasta maltrato. Los niños y niñas pueden ser sustraídos, se los pueden llevar. Hay personas que no tienen buenas intenciones ante una emergencia, lo que hacen es aprovechar esa intención, aprovechar que las personas están todos como buscando ver qué hago, y en el momento de desesperación, y sustraer a esos niños y de hacer cosas que no están bien. Se da la trata de personas, incluso en mujeres. Las mujeres y niños en una situación de desastre son los más afectados. Ellos son las personas, nosotros como mujeres y los niños y niñas, estamos en más riesgo de vulnerabilidad que los hombres. Además, se puede brindar el trabajo infantil para estos niños. Y son cosas que tenemos que tomar en cuenta, que también son consecuencias de un evento o un desastre que se presenta. Además, se debilitan o se rompen las redes de apoyo. En ocasiones estas redes de apoyo se debilitan o se rompen ante una eventualidad porque no se encuentra completamente preparada para esa eventualidad. Entonces esa red se rompe o se debilita y se van tomando decisiones por aparte. Cada persona toma una decisión por aparte y se va realizando conforme se da el evento. Además, tenemos el impacto de la pérdida de bienes muebles o inmuebles y de la fuente de sustento del grupo familiar repercute en su bienestar a largo plazo. Muchas veces depende de la situación en donde se presente esta persona o familia, o ese jefe de familia o esa jefa de familia puede quedarse sin trabajo. Puede ser que la empresa donde esté papá, mamá o hermano o hermana se vino abajo. Puede ser que la empresa se inundara, dañara todo el material que realizaran en ese lugar. Y entonces esa recuperación a largo plazo se vuelve más difícil y se vuelve más complicada porque no tiene sustento, no tiene un lugar en donde producir nuevamente ese dinero y producir nuevamente esas cosas que anteriormente poseía y que la familia o que las condiciones que la familia tenía o como la familia se encontraba, no ven la posibilidad de que eso llegue a pasar a un corto plazo, sino que lo ven a un lejano plazo, y esto les afecta psicológicamente en la proyección del futuro que tengan ellos. Siguiente, por favor. Vamos a ver unas reacciones esperables en los niños y niñas y adolescentes luego de un desastre. En los menores de 6 años se pueden presentar pesadillas. Ellos tienden a tener muchos miedos. Las fantasías y juegos repetitivos sobre una amenaza y rescate, tienden a jugar de que pasó un desastre y entonces ellos empiezan, fulanito me salvó, y entonces tratan como de revivir nuevamente esa situación que se presentó. Además, volver a hacer cosas que ya había dejado de hacer. Por ejemplo, orinarse en la cama, chuparse el dedo, algunas ciertas actitudes que ellos tuvieron desde bebés y dejaron de hacer, pueden volver a presentarlos nuevamente. Además, pueden tener malestares físicos. Siempre quieren estar al lado de una persona adulta de confianza. Es muy normal que los niños quieran estar siempre al lado de una persona adulta de confianza, sea mamá, sea papá, sea un abuelo o abuela, durante todo el tiempo, porque está
temeroso a que vuelva a pasar nuevamente alguna eventualidad. Entonces quieren estar con una persona adulta para que si vuelve a pasar una eventualidad tengan ese apoyo. Además, tienden a estar más inquietos o inquietas y en ocasiones se pueden volver agresivos o agresivas. Como ellos no saben canalizar ciertas emociones o no saben controlar ciertas emociones a esa edad, tienden a simplemente mostrarlo de manera agresiva y son sumamente inquietos. Veremos además las reacciones entre los 6 y 10 años, que de igual forma presentan mucho miedo, tienen muchos miedos, tienen menos interés en las actividades habituales, tienden a alejarse, a compartir menos, tienden a presentar desgano o tristeza, tienden también a tener pensamientos sobre calamidades que vienen, va a pasar esto, va a pasar nuevamente, vamos a volver a vivir en un desastre, va a venir nuevamente una tormenta, va a inundarse nuevamente. Empiezan a pensar solamente negativamente en ese momento. Además, empiezan a tener más desconfianza, son mucho más desconfiados y de igual forma tienden a estar un poco más agresivos que antes. Y además, bueno, tienen la fantasía y los juegos repetitivos sobre amenazas y rescate de igual forma. Tienden a tener malestares físicos y sentimientos de vulnerabilidad y desvalidez, además de ser más irritables que de costumbre. De igual forma, al no poder canalizar esas emociones, ellos expresan las emociones como la tristeza, la agresividad, la irritabilidad, de igual forma. Ahora vamos a ver los adolescentes, el pasar más tiempo con sus padres o aislarse. Algunos tienden a estar mucho con sus papás o con su familia, no separarse de ellos, a como otros tienden a alejarse, irse del grupo familiar o simplemente estar lejos en el lugar donde estén, sea en la casa o sea en un refugio. Además, estos también tienden a utilizar drogas y alcohol para canalizar o tratar de olvidar ese evento que se presentó, usan drogas y alcohol. Tienden a pelear con sus familias, tienden a tener malestares físicos, a conversar repetitivamente sobre el evento, recuerdan consecutivamente el evento que pasó, las situaciones que vivieron, si ellos brindaron algún apoyo, si tuvieron algún golpe o si les golpeó algo, o si estuvieron atrapados. Tienden a conversar siempre sobre el mismo evento que ellos se presentaron. Además, tienden a tener sufrimiento de vulnerabilidad y desvalidez, ven ese futuro como incierto, son adolescentes y no ven un futuro más allá de ese desastre, sino que estar en ese momento de rehabilitación del desastre y no ven que hay un futuro más allá de eso. Además, sentirse confundido, la confusión, sentirse confundido para ellos es muy normal. Para la edad en sí es muy normal, pero cuando empiezan luego de un desastre, la confusión de qué va a pasar es muy normal. Además, sentir ansiedad. Ellos pueden sentir mucha ansiedad. Además, tener desinterés por la vida y mostrar apatía y desgano es muy, muy común en los adolescentes. Siguiente, por favor. Brindar apoyo psicosocial es muy importante, brindar ese apoyo psicosocial que nosotros como docentes es muy importante porque resulta primordial, se busca a través de las estrategias que permitan la expresión de los sentimientos y el fortalecimiento de las redes de apoyo. Este proceso
se puede dar de la mejor manera posible. Según el proyecto Esfera, estas estrategias o mecanismos de apoyo deben ser acordes a las circunstancias locales. Estos deben permitir la expresión de los sentimientos. Decirle a un niño, a una niña, a un adolescente, después de una eventualidad, no llore, sea valiente. No es así, no es el ser valiente no llorar. Ellos, su manera de expresarse es llorar, poder llorar y soltar toda esa angustia que ellos llevan dentro, es completamente normal. Además, se fortalecen las redes de apoyo. Las redes de apoyo en ese momento, hay algunas que se rompen, hay otras que se fortalecen y la idea es que esas redes de apoyo todas se fortalezcan y puedan brindar el apoyo correspondiente. Según el Instituto Interamericano de Niñez, se ha identificado algunas estrategias para abordar de este tipo de acciones psicosociales en la población menor de edad. Es muy importante, antes de mencionar algunas estrategias, recordar la importancia que tiene el apoyo psicosocial. En el Manual Esfera es claro en el apoyo que necesitan las personas, niños, niñas y adolescentes después de una eventualidad en la parte psicológica, porque el hecho de vivir en una tragedia o vivir en una situación de emergencia no es fácil, no es fácil porque muchas personas pueden perder la cordura, pueden perder esa tranquilidad. Es un momento en donde se pierde la paz, es un momento en donde la angustia que se siente, la impotencia que se siente es muy grande para ellos. Ver que el agua se está llevando sus cosas, ver que una avalancha de tierra se llevó su casita. Son situaciones muy impactantes para las personas, para los niños muchísimo más, para ellos no están preparados para esto y ellos piensan que siempre van a tener esa casita, que siempre van a estar ahí y que nunca les va a faltar absolutamente nada, ¿verdad? Pero no sabemos en sí lo que puede pasar. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos las acciones de preparación, que identificar los servicios existentes donde el apoyo psicológico puede integrarse o fortalecerse. En este caso hay algunas ONGs que brindan ese apoyo en caso de una eventualidad. De igual forma, en Costa Rica tenemos en los hospitales, y en los hospitales se brinda ese mismo servicio. Además, identificar el talento humano adecuado para la prestación de servicios psicosociales, reconocer e identificar ese talento en caso de una eventualidad. Si se encuentra en ese grupo alguna persona, algún psicólogo, algún trabajador social que pueda brindar ese apoyo además. Así, también organizar programas básicos de capacitación o formación sobre la atención de la niñez y adolescencia. Capacitar sobre las formas de violencia sexual que afecta a la niñez y la adolescencia con capacidades diferentes u otras condiciones de vulnerabilidad. Además de sensibilizar a las comunidades, familias y las personas menores de edad con mensajes apropiados para su edad y los materiales informativos. Es importante mencionarles a los niños y niñas el tipo de eventualidades que se pueden presentar y las consecuencias que estos pueden llegar a brindar. Es importante que ellos sepan. Ellos, por lo general, nunca se les dice qué es lo que va a pasar. Un menor, por ejemplo, de 4 o 5 años que no ha asistido aún a la escuela, no puede saber, y a veces lo mejor es como padres de familia poder insertarles ese granito y enseñarles un poquito acerca de los desastres que se puedan llegar a presentar. Después tenemos las acciones de respuesta y recuperación, apoyar a los padres, madres y personas cuidadoras para crear un ambiente familiar que promueva el bienestar psicosocial. Cuando se da un desastre es importante que los padres y familias estén bien, que ellos se sientan bien y que ellos son la cabeza de ese hogar, ese padre, esa madre, ellos son la cabeza de ese hogar y ellos son los que pueden brindar ese apoyo a sus niños, a sus niñas, a sus adolescentes, a su familia. Asimismo, fortalecer las redes y estructuras preexistentes en la comunidad, como por ejemplo jóvenes, mujeres, grupos de jóvenes y mujeres.
Fortalecer esas redes es muy importante. En algunas ocasiones la comunidad tiene grupos que pueden ser de mucha ayuda, tal vez no tienen la experiencia suficiente en gestión del riesgo, pero si ellos pueden eventualmente ver esa información antes, pueden ser de mucha ayuda. Por ejemplo, los grupos de jóvenes de Don Bosco tienden a ser de mucha ayuda. Después tenemos estimular la recreación de una rutina en la vida de las personas menores de edad y ayudarles a expresar sus sentimientos. Es importante que ellos puedan expresar sus sentimientos como ellos así lo crean conveniente. Si la manera de expresar sus sentimientos es llorar, si la manera de expresar sus sentimientos es reír, si es jugar, ver de qué manera ellos pueden expresar esos sentimientos y que ellos puedan soltar toda esa angustia y todo eso que llevan dentro. Asimismo, es importante recrear una rutina en la vida de ellos. Si estamos en un albergue, si estamos en algún lugar, poder que ellos tengan una rutina, que ellos vuelvan, si las clases volvieron o si se pueden brindar algún apoyo a ellos que se pueda brindar, entonces tratar de que se pueda llevar a cabo. Así también establecer un sistema de referencias para las personas que estén emocionalmente afectadas. Es bueno tener un sistema para la atención psicosocial para las personas que estén afectadas emocionalmente, que puedan brindar esa atención psicológica en esta eventualidad, en este momento de desastre, es sumamente importante. Además, facilitar la capacitación de primeros auxilios psicológicos a otros sectores y a personas de la comunidad. Es importante que las personas de la comunidad no solo sepan primeros auxilios físicos de RCP y estos primeros auxilios que la Cruz Roja puede brindar, sino también saber primeros auxilios psicológicos cuando una persona está pasando por un momento de crisis, qué hacer en ese aspecto. Siguiente, por favor. Ahora vamos a brindar unas recomendaciones sobre cómo hablar de los desastres a personas menores de edad. De 3 a 5 años necesitamos responder a sus preguntas. Todo lo que ellos pregunten, responder a esas preguntas, a esas inquietudes que ellos tengan. De esta manera se puede hacer utilizando frases cortas y lenguaje cotidiano. Hay que limitarse a responder solo a las preguntas, ya que es la información que le interesa y en la cual ellos podrán retener. Y como siempre debemos permitir la expresión de los sentimientos, que ellos expresen sus sentimientos es primordial. De los 6 a los 10 años, preferiblemente las frases cortas y el lenguaje cotidiano, no brinde muchos detalles, solo si la niño o niña solicita mayor información. Hay que tener cuidado de que no exista una sobreexposición a la televisión sobre este tema, y especialmente cuando hay imágenes amarillistas. Permitir la expresión de los sentimientos es sumamente importante. De igual forma, en los adolescentes, es importante responder las preguntas que se planteen, teniendo claro que pueden solicitar información más específica y tener una posición crítica. Hay que permitir la expresión de sentimientos de igual forma y tener en cuenta que los adolescentes tienen más conocimiento y ellos pueden ya sacar conclusiones de lo que nosotros podamos responder. Ellos van a preguntar ¿y por qué? ¿Por qué se dio esto? ¿Por qué razón? ¿Cómo se dio? Ellos tienen más información y pueden poseer ya una posición crítica al tema. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de los enfoques para el acompañamiento psicosocial a niños, niñas y niños y adolescentes. Siguiente, por favor. Vamos a hablar del enfoque comunitario, que presenta algunos principios para garantizar que el trabajo sea desarrollado utilizando las capacidades y los recursos locales, con el fin de generar una mayor sostenibilidad de los procesos.
implica trabajar con personas o grupos que buscan generar un cambio respecto a la situación que viven y en este caso a la emergencia ocasionada por un evento natural en relación con las diferentes formas de una vulnerabilidad que existe. En muchas ocasiones, el enfoque comunitario es importante, que una comunidad se apoye es importante. A veces pensamos que solamente las entidades públicas deben brindarnos ese apoyo, Cruz Roja, bomberos, los hospitales, pero también ese enfoque comunitario, ese apoyo que una comunidad puede brindar es primordial. En ocasiones, si la comunidad es un poco aledaña, ese enfoque que puede brindar esa comunidad en una eventualidad, en un desastre, puede ser sumamente importante. Siguiente. Siguiente. Además, no se trata de una metodología definida en un manual, sino de principios que orientan el quehacer según las características propias de cada situación y de cada comunidad. No es lo mismo pertenecer a una comunidad indígena o pertenecer a una comunidad rural, que son, son características diferentes, sus principios son diferentes, no es igual atender estas comunidades. Parte de conocer que todas las personas, incluyendo los niños, niños y adolescentes, tienen experiencias que pueden aportar al trabajo, tanto en lo relativo y a la valoración del riesgo, el reconocimiento de cómo les afecta la situación y estrategias para su afrontamiento o solución. Esta comunidad puede brindar completamente este apoyo, porque todos están pasando por la misma situación, todos conocen la situación que el barrio vive o que la comunidad vive, entonces para ellos es más fácil brindar ese apoyo porque ya se conocen incluso entre ellos, entonces pueden brindar mejor abordar mejor esa situación. Siguiente. Después tenemos los alcances de la participación de la participación comunitaria, perdón. Como lo venía diciendo, fortalece a la comunidad, al grupo. Fortalecer la comunidad se va a fortalecer entre ellos mismos, se van fortaleciendo poco a poco. Además, produce intercambio y generación de conocimientos al potenciar el aprendizaje y la enseñanza, ya que cada quien aprende de otras personas. Es sumamente importante aprender de otras personas y reconocer que nosotros siempre estamos en un aprendizaje constante. Seamos adultos, seamos niños, siempre ese aprendizaje constante nos van a hacer mejores personas y vamos a poder brindarle un mejor apoyo a las demás personas. Además, permite el desarrollo de la capacidad reflexiva y crítica a partir de las nuevas ideas que se puedan generar nuevos resultados. Personas que se encuentran en un mismo grupo, pero que no pertenezcan a un comité de emergencias, en ocasiones pueden brindar hasta nuevas ideas y nuevos resultados porque no están ahí, no están viendo otra realidad desde afuera y no desde adentro. Y esto puede generar mejores resultados. Y en conjunto con las personas que están y conocen del comité de emergencias, pueden generar en conjunto buenos resultados. Además, desarrolla y fortalece el compromiso. Las comunidades están comprometidas entre sí y ese compromiso no se rompe tan fácilmente. En algunas ocasiones se puede ver cuando una persona cuando se ahoga en un río o se encuentra perdida, por lo general, en una comunidad, ese compromiso de poder encontrar a esa persona, ese compromiso de poder buscar a esa persona, se hace mucho más fuerte, porque tal vez fue un conocido, estuvo en la misma escuela o en el mismo colegio, y ese compromiso se fortalece. Además, genera pautas de acción
Así también permite la toma de conciencia, nos permite tomar conciencia de lo sucedido. También desarrolla la colaboración y la solidaridad. La solidaridad en estas situaciones es muy, es muy importante ser solidarios con las personas que lo perdieron todo o una persona que se encuentra, que perdió su movilidad, perdió alguna extremidad o tuvo alguna afectación física. Es muy importante tener solidaridad con estas personas. Además, facilita la movilización de recursos materiales e inmateriales y fomenta la creación y obtención de nuevos. Si una situación, un desastre, si ellos perdieron todo, viene la obtención de nuevos materiales, viene una nueva escuela, por ejemplo, si una escuela fue dañada, se va a obtener una nueva escuela. Eso es una ventaja, pero una lástima de que tuvo que pasar un desastre para poder obtener ese nuevo centro educativo. Además, también genera pautas de comunicación horizontal y permite introducir la diversidad, haciendo posible el diálogo. Las personas, cuando están en una situación de emergencia, se permite más ese diálogo, hablar entre las personas. Las personas hablan y preguntan cómo lo afectó, qué le pasó, se encuentra bien. Y entre esa comunidad, como las personas se conocen, se hace más posible y más fácil ese diálogo entre las personas. Siguiente. Además, posiciona a las personas menores de edad como sujetos de derecho y por lo tanto establece las responsabilidades del Estado aún en situaciones de emergencia. Se particulariza en el género, las condiciones de discapacidad, la nacionalidad y la interculturalidad. El enfoque de los derechos humanos y el derecho internacional obliga a los estados a proteger a todas las personas en situaciones de emergencia y se debe entender que son sujetos de derecho y no sujetos pasivos que requieren ayuda u obras de caridad. Si bien pueden existir motivaciones de buena voluntad para apoyar a la población afectada, el eje central debe ser la responsabilidad pública, política, moral y legal del Estado, enmarcar desde los derechos humanos. Los derechos humanos son sumamente importantes y en caso de una eventualidad, un desastre, los niños y las niñas son más vulnerables y las mujeres también son más vulnerables que las demás personas. Debemos saber que tenemos que apoyar, estar ahí para ellos. Los derechos humanos, las personas, todas las personas tenemos nuestros derechos, como por ejemplo tener el derecho a una vida, el derecho a la vida, tener el derecho a una vivienda digna. Son cosas que en un desastre debemos de priorizar, así como también que nuestro interior, la parte psicológica esté bien, nos encontremos bien en paz y podamos después de ese evento tener esa tranquilidad, esa paz después del evento, a pesar de toda la situación que se haya presentado, tenemos esos derechos que que debemos llevar a cabo y que el Estado nos va a brindar ese apoyo para poder llegar a esos derechos. Siguiente. Al entender los desastres desde un enfoque de gestión del riesgo que involucra la vulnerabilidad socialmente construida, es fácil entender que la amenaza a los derechos humanos de las personas afectadas por un desastre no deviene del evento en sí mismo, sino de una inadecuada planificación y respuesta frente al desastre. Si nosotros no estamos realmente comprometidos o tenemos un plan para un desastre, cuando llegue ese evento,
qué vamos a hacer. No sabemos qué vamos a hacer. Simplemente, como decimos popularmente, se hace todo a lo loco. Y eso no es. Tenemos que tener una planificación, tenemos que tener ese adecuado conocimiento de saber qué va a pasar con los niños, qué va a pasar con las niñas, qué va a pasar con las personas que no tienen un hogar, qué va a pasar con las personas. Debemos de tener una adecuada planificación y de igual forma el plan de gestión del riesgo es sumamente importante porque en el plan estamos planificando qué va a pasar o qué vamos a hacer en una eventual. Además, el enfoque de derechos humanos integrado al enfoque de gestión del riesgo permite el análisis y la consideración de las desigualdades que están en el centro de los problemas del desarrollo y la vulnerabilidad de los desastres para corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan el proceso material y el desarrollo de la resiliencia. El desarrollo de la resiliencia es sumamente importante. Poder ser resilientes con las personas que lo perdieron todo, las personas que están pasando situaciones difíciles, es sumamente importante poder brindar ese apoyo. Siguiente. Luego tenemos el enfoque ludopedagógico, que permite posicionar el juego como una estrategia pedagógica, pero principalmente para el trabajo de las emociones y los sentimientos asociados a la situación vivida. Trabajar desde un enfoque ludopedagógico implica reconocer los aportes de una nueva pedagogía en la que las actividades lúdicas, la creatividad y el juego son instrumentos para sentir, reconocer a otras personas y expresarse creativamente. Este enfoque quiere que, a pesar de la situación vivida, se pueda dar aportes, se puedan brindar esa paz después de una situación vivida o esa tranquilidad después de una situación vivida. En otras palabras, implica incorporar dentro de los espacios educativos ciertas conductas presentes en espacios cotidianos que producen goce, disfrute y alegría. Por ejemplo, la realización y ejecución de diferentes actividades como el juego, el arte, la literatura, el humor, los títeres, el uso de videos, el uso de rompecabezas, el afecto, entre otros. Es importante el afecto que se pueda brindar entre las familias o entre las personas que se conocen en esa eventualidad. El afecto en las personas, un abrazo, una palmada en el hombro, da o ayuda a esa tranquilidad después de una situación. Siguiente. Además, una manera de gestionar este tipo de espacios es a través de la creación de ludotecas, los cuales son espacios dedicados al juego y al encuentro de niños y niñas. Poseen diferentes cualidades, como son: quien juega posee protagonismo para expresarse de una manera libre y creativa. Cuando los niños juegan, ellos son felices porque aprenden jugando y recuerdan más lo que aprenden jugando y son súper creativos. Como el punto 2, existe interacción entre las personas de diferentes edades que participan. Muchas veces pueden haber niños de 5 a 7, 8, 9 años. Y esa interacción entre ellos es importante, relacionarse entre otros niños. Para ellos es lindo estar como entre ellos mismos y que ellos se entienden entre sí. Como punto 3, es un espacio de afirmación de identidades culturales y integración social de diferentes poblaciones. En una eventualidad no necesariamente hay personas de una sola cultura, puede existir una diversidad cultural o incluso una persona que esté por esa comunidad y que no sea de ahí, pero este enfoque busca como que se integren todas las personas que están acá. En el punto 4
se propicia una complementariedad de áreas de expresión como la plástica a través del uso de pinturas, esculturas, collage u otras técnicas, además la expresión musical, la expresión escenográfica o dramática, juegos que implican movimiento, juegos tradicionales, así como cuentos, cantos y bailes folclóricos. Cuando se propicia esta expresión para ellos, son pequeños espacios en donde ellos no olvidan lo sucedido, pero ven más allá, ven que hay un más allá y no solamente el hablar del desastre, de lo que ocurrió, sino ven que hay algo más allá y que la vida continúa, que pueden seguir, que ellos pueden continuar jugando, que pueden continuar aprendiendo y hacer incluso cosas que a ellos les gusta. A muchos les gusta la música, les gusta los juegos tradicionales, que les cuenten cuentos, que les pongan música, cantar. Esto les ayuda a ellos, a brindar más, a poder sacar todo eso que ellos tienen de sus corazones, para que ellos puedan sentir más paz después de una eventualidad. Siguiente. Y para finalizar, teníamos estos juegos, este enfoque ludopedagógico que es sumamente importante. Es sumamente importante recordar que en una eventualidad, a como pueden pasar muchas cosas, pueden no pasar muchas cosas, pero siempre debemos, lo importante es que debemos estar preparados, tener un plan para esta eventualidad, así también poder brindar ese apoyo psicosocial a las demás personas y también saber que ese apoyo psicosocial es sumamente importante. No es solamente ver la parte estructural, si tengo casa o no tengo casa, si se me fue. No es tanto la parte material, sino también la parte psicosocial que esa persona puede estar pasando en ese momento. Para mí ha sido un placer y estamos atentos a las consultas y le doy el paso a mi compañera. Muchísimas gracias, Ana Lisset, por su aporte. Iniciamos entonces en este momento con el espacio de preguntas con la colaboración de la asesora Adriana Retana Varela. No sin antes indicarles que vamos a compartir por el chat un documento con las ideas principales que ha desarrollado Ana Lisset. Y también recordarles, por favor, revisar para que puedan llenar el registro de asistencia. Le doy el pase a Adriana Retana para que desarrolle las preguntas. Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio tan importante y recalcar, como dice mi compañera Alexandra, que al finalizar estaremos compartiendo este documento base para que ustedes puedan compartir con sus colegas, con las familias y hasta con el mismo estudiantado esta información tan importante. También a partir de mañana estará disponible la grabación de este webinario por medio del canal de YouTube del IDP. Tenemos por el momento unas 3 preguntas y vamos a solicitarle a nuestra compañera Magali Solano que nos colabore con la respuesta. La primera nos indican lo siguiente: los centros educativos no se consideran aptos como albergues. ¿Esto está ya definido? ¿Existe algún documento oficial donde se esté decretado? Magali. Sí, muchas gracias, Adriana. Con mucho gusto, buenos días. Como lo mencionó Ana Lisset en la presentación, no es recomendable que los centros educativos se usen como albergues. Hay un protocolo a nivel nacional. Igualmente, nosotros desde el Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo siempre nos envían los criterios al respecto. Igualmente, un ejemplo que les puedo dar, durante la pandemia, que algunos centros educativos se utilizaron como albergues, se hace una resolución, ¿verdad?, con las instancias pertinentes, en este caso, Ministerio de Salud, Presidencia, Ministerio de Educación, con todas las disposiciones claramente indicadas en dicha resolución y que esta posibilidad se otorgaba solamente durante las clases, ¿verdad?, que se estaban impartiendo de forma virtual.
y con condiciones, ¿verdad?, que tenía que cumplir, en este caso, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Entonces, para que sí les quede claro que no es recomendable que se utilicen como albergues, que igualmente desde el departamento siempre brindamos estos criterios al respecto. Muchas gracias. Gracias. Tenemos otra preguntita por acá que dice que dentro del plan institucional se elabora el croquis de evacuación. Mi consulta es si el MEP cuenta con ingenieros que nos asesoren con los puntos de seguridad aptos para la adecuada evacuación. Muchas gracias, Adriana. Excelente pregunta. Va a depender del tipo de evacuación, ¿verdad? Si es una evacuación por incendio, ¿verdad? Un procedimiento de evacuación por incendio, podemos nosotros igualmente desde el Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo, que ustedes brindan con los enlaces de coordinación para los centros educativos de las diferentes direcciones regionales de educación, establecer las articulaciones. En este caso, si es una evacuación por incendio, podemos pedir el apoyo a bomberos. Igualmente, ya si es un tipo de evacuación por sismo, entonces podemos contar con las alianzas estratégicas que podemos establecer a nivel interno del MEP por medio de la DIE, o también a nivel externo con compañeros de los equipos de primera respuesta, instancias de primera respuesta. Igualmente también con el acompañamiento con la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, que brindamos un plan de capacitación anual para la elaboración del plan de gestión del riesgo y la elaboración de todos los procedimientos. Muchas gracias. Tenemos otra preguntita por acá que dice que ¿cuáles instancias o departamentos del Ministerio de Educación Pública pueden colaborar para la atención psicosocial? No se aclara acá si es directamente con estudiantado, profesorado, entonces tal vez si lo evacuamos en ambas vías. Tal vez mi compañera Alessandra Hall tenga información. Sí, Adriana, muchísimas gracias. Específicamente en relación al tema de atención psicosocial, digamos, tenemos varias instancias a nivel del Ministerio de Educación Pública. En algunos centros educativos están los equipos interdisciplinarios, ¿verdad? Que en algunos casos específicos, cuando se trata de alguna situación de emergencia, pues entonces estos pueden dar colaboración, estas personas pueden dar colaboración a otras instituciones cercanas para apoyar. Además, a nivel regional se encuentran los ETIR, que son los equipos también de atención, pero regionales. Y con estos equipos que son técnicos itinerantes, entonces ellos pueden también apoyar dando, digamos, acompañamiento o en algunos casos hasta haciendo algún tipo de intervención o coordinación. Después tenemos la línea Aquí Estoy del Ministerio de Educación Pública, en donde trabajamos aproximadamente 150 profesionales en psicología, ofreciendo apoyo, primeros auxilios psicológicos o en algunos casos, además del apoyo psicológico que damos o los primeros auxilios, también podemos hacer referencias o coordinaciones con otras instancias, ya sean ONGs o con la misma caja o Ministerio de Salud y demás. En secundaria también existen todos los servicios de orientación, que son profesionales que además están formados, ¿verdad?, para dar este tipo de acompañamiento psicosocial. Y pues ya en otras oportunidades hemos hablado en otros espacios en relación al apoyo psicosocial o socioemocional que podemos dar, que no necesariamente tiene que ser una persona profesional de las áreas, ¿verdad?, sino que una persona docente afilada, por así decirlo, para encontrar una palabra muy coloquial, capacitada y que sea sensible ante estas problemáticas, también puede ofrecer ese tipo de apoyo. Entonces, esas serían básicamente, digamos, las instancias a nivel MEP que tenemos para ofrecer en este momento. Gracias, Ale. Nos indican por acá que si entonces el Comité de Gestión del Riesgo de cada institución debe de montar talleres para brindarles información a los niños. Listo, Magali. Con permiso, claro. De hecho, como les comentaba, nosotros tenemos un plan de capacitación que se da anual y la idea cuando formamos, ¿verdad?, los comités, las personas integrantes de los comités institucionales, es que ellos también desarrollen actividades a lo interno
Igualmente, ustedes representantes de los comités pueden solicitar capacitaciones, actividades a los enlaces de coordinación, pero también es recomendable que desarrollen también actividades a nivel interno. Y le doy el pase también a Liz por si quiere complementar. Creo que no nos escucha, entonces vamos a continuar. Además, yo creo que estuvo bastante clara la respuesta de Magali. Nos consultan si hay algún apoyo psicosocial de parte del MEP o teléfono, pero específico para familias que se han visto afectadas por inundaciones o desastres. Magali. Sí, claro. De hecho, comentarles, ¿verdad?, que desde hace tiempos y también gracias a los valiosos aportes que está haciendo la compañera Ana Lizeth Viales como trabajadora social en el departamento, se está desarrollando una estrategia específicamente para poder cubrir estas necesidades a nivel interno del MEP. Igualmente también con la ayuda de equipos, de instancias, ¿verdad? Se están elaborando este tipo de equipos con el objetivo de poder brindarles, bueno, y el día de hoy esta actividad es uno de esos compromisos y de esas actividades que vamos a generar con el objetivo de poder cubrir esta necesidad. Muchas gracias. En los centros educativos y población vulnerable, ¿en qué medida el MEP u otras instituciones públicas han trabajado no solo para aplicar los protocolos, sino para atender, ayuda psicológica a los niños jóvenes, entre otros, de la comunidad? Si nos comentan tal vez las acciones que hemos llevado a cabo. Bueno, con permiso, igualmente, excelente pregunta, muchas gracias. A nivel del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo y específicamente para lo que son emergencias y desastres, se tiene también ya ubicados los centros educativos que se encuentran en diferentes zonas, ¿verdad?, con más probabilidad de afectación por deslizamientos, inundaciones, sismos, qué sé yo. Entonces también nuestros planes de capacitación, de asesoramiento se enfocan también tomando cuenta estos criterios de selección y poder en estos sectores aumentar las capacitaciones y llevar todas estas estrategias específicamente también en estos sectores y de acuerdo al grado de vulnerabilidad con respecto a las amenazas de origen, ¿verdad?, natural y también las causadas por el ser humano. Creo que mi compañera Alessandra quiere agregar algo en este sentido. Ale, adelante. Gracias, Adriana. Es importante también como para que todas las personas de MEP también tengamos claro que cuando hay una situación de desastre, por ejemplo, hay una zona en donde existió, digamos, un desastre natural como un terremoto o inundaciones y demás, la que asume, por así decirlo, la responsabilidad es la comisión, que ahora doña Magali nos explicaba, ¿verdad?, de atención del riesgo y de emergencias. Entonces, ellos son los que dan como luz verde a quiénes vamos entrando o en qué orden o cómo vamos a ir atendiendo la situación, porque precisamente lo ideal nunca es poner en riesgo tampoco al mismo personal, por ejemplo, docente o al mismo personal de MEP. Entonces, o a ningún personal, ¿verdad?, de salud o de ninguna otra instancia. Entonces, siempre ellos son los que van a ir como que pautando ese ingreso de apoyos y de ayudas. Siempre dentro de cualquier situación a nivel de desastre en general, ¿verdad?, lo primero es la situación de la atención a la vida. Eso, digamos, es lo primero. Y ya posteriormente se van dando otros tipos de apoyos y ayudas. Entonces, sí es importante tener la claridad de que siempre la comisión, ¿verdad?, de atención de riesgo y situaciones de emergencia, que es la que ingresa en primera instancia y luego va dando la pauta a las demás instancias para que vayan ingresando.
Excelente, perdón Adriana, lo que explica Alexandra. Pues, igualmente, exactamente, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias como ente rector a nivel nacional es el que va a llevar la batuta en todos esos procesos. Igualmente, nada más para complementar lo que dijo Alexandra, a lo interno del MEP tenemos instancias de coordinación, por ejemplo, los integrantes del MEP en los comités municipales de emergencias, que estas instancias son las que se van a activar en una situación, ¿verdad?, de emergencias o desastre. No, perfecto. Más bien quería aprovechar la exposición que estaba haciendo Ale para que nos pueda orientar con la siguiente pregunta, que dice que si se tiene proyectado hacer futuras capacitaciones en cuanto al tema de atención psicosocial o primeros auxilios psicológicos para las diferentes instancias del MEP, centros educativos o direcciones regionales. Gracias, Adriana. Bueno, nosotros realizamos como equipo de trabajo focalizado, ¿verdad? Que es un equipo que se conformó en este momento relacionado con el tema de COVID, pero que básicamente el trabajo nuestro está relacionado con la atención de situaciones en poblaciones en condición de vulnerabilidad o poblaciones vulnerabilizadas. Se realizó hace un par de meses un webinario que podrían encontrar también en la plataforma de YouTube del IDP sobre este tema específico. Y sí se tiene contemplado reproducir, ¿verdad? Este tipo de capacitación, si es posible, ¿verdad? Tipo webinario también, para que puedan asistir mayor cantidad de personas y también para que podamos llegar a todas las zonas del país. Es probable que para principios del otro año se vuelva a realizar algún webinario en este tema. Y además hay algunas otras instancias que, por ejemplo, podrían acudirse si se requiere algo muy particular de parte de una institución, podrían enviar un correo a la Dirección de Vida Estudiantil para poder apoyarles, digamos, si requieren algo muy específico para un centro educativo o para alguna población en particular, y podríamos hacer algún tipo de coordinación desde el Departamento de Gestión de Riesgo junto con la Dirección de Vida Estudiantil, que trabajamos temas relacionados con derechos y temas relacionados con salud mental también. Muchas gracias. Magali, por aquí nos consultan que a quienes les corresponde en sí realizar toda esta logística y operación antes y después de un evento en cualquier comunidad, ya que va más allá de la institución, incluye las familias, infantes y la comunidad completa prácticamente. Entonces, ¿a quién le correspondería realizar esta logística y operación? Sí, claro, con mucho gusto. Como muy bien lo explicó la compañera Alexandra, esto le compete específicamente, ¿verdad? En una situación ante emergencias y desastres, le compete específicamente a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Entonces, como lo mencionó Alexandra, ellos van a dar las pautas a seguir, como les comentaba anteriormente, están estas instancias de coordinación acorde con el artículo 10 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, el 8488, que son al interno comités institucionales para la gestión del riesgo y las otras instancias, ¿verdad?, de coordinación, bueno, a nivel sectorial, por ejemplo, comunal, que son los comités de emergencia. Entonces, ustedes tienen que estar muy pendientes, y siempre esto lo vemos y les insistimos en las capacitaciones, de buscar información oficial, información fidedigna con respecto a la situación que está pasando, ¿verdad?, a nivel nacional por una situación de emergencias y desastres. Muchas gracias. Nos consultan a través de quienes se puede solicitar una inspección a la institución, ya que creen que hay varios riesgos, pero quieren que un profesional los guíe. ¿Dónde ellos podrían encontrar esa ayuda para poder inspeccionar? Con mucho gusto. Nosotros, como les reitero, tenemos enlaces de coordinación. Entonces, esta información, ese cuadro de los enlaces, respecto con las direcciones regionales, tenemos 3 compañeras que estamos de enlaces a nivel nacional, Fabiola Díaz Pérez, Stephanie Quesada y esta servidora Magali Solano. Y tenemos la parte de riesgo social, que es coordinada por la compañera Naricet. Entonces, con mucho gusto voy a brindarle esta información a las compañeras del IDP para que la puedan divulgar. Muchísimas gracias. Maga, tal vez si nos amplías un poquitito más cuando hablaste de
el mapa o el mapeo que ya ustedes tienen acerca de diferentes zonas de riesgo, porque nos señalan que si tenemos algún mapa donde pueden ellos obtener información para saber el riesgo de una institución. Sí, con mucho gusto. Les iba también a mencionar que por medio de la enlace con Coronavirus MEP, que eso también se los voy a pasar ya por el chat para que se los compartan. Ahí ustedes tienen toda la información, no solamente de lineamientos y protocolos, sino también hay un apartado de comités institucionales para la gestión del riesgo. Ahí ustedes pueden encontrar una circular de los enlaces de coordinación que les mencionaba anteriormente. Igualmente ahorita les paso a las compañeras del IDP la captura de pantalla, la plantilla donde están los enlaces. Igualmente, como acorde a la pregunta, estos mapas de ubicación o digamos, de los centros educativos que están en estos casos, se hicieron mediante la colaboración de la compañera Elena Montero, que es la geógrafa del Viceministerio de Planificación. Igualmente, esta información ustedes la pueden encontrar también en la página, ¿verdad?, del MEP. Pero con mucho gusto vamos a compartir toda esa información para que ustedes la puedan tener con mayor facilidad. Igualmente también cualquier otra consulta que ustedes tengan con respecto a emergencias y desastres, los comités institucionales, ya les vamos a pasar la información para que nos puedan contactar acorde con la dirección regional que le corresponde a cada enlace de coordinación del departamento. Muchísimas gracias. Nos hacen una consulta muy importante que dice que es ¿cómo escoger a los compañeros del equipo de gestión de riesgo? ¿Deben de cumplir algún requisito? ¿Cuáles serían las variables o cualidades que ustedes ven que debe de tener cada compañero o compañera? Perfecto, muy buena pregunta. Sí, de hecho, cuando se han pedido estas representaciones, que siempre se hacen por medio de un oficio, ¿verdad? En este caso, suscrito por el director de planificación, don Reinaldo Ruiz Brenes, se da un perfil establecido de estos integrantes. Siempre se recomienda, acorde con la ley, ¿verdad?, 84-88, que los coordinadores sean las personas directoras de los centros educativos y que estos integrantes, ¿verdad?, que vayan a conformar este comité, que sean personas, ¿verdad?, pues ecuánimes, o sea, qué sé yo, que tengan que ya hayan tenido como bueno, ojalá que estuvieran capacitadas en gestión del riesgo, pero de todas maneras, si no estuvieran capacitadas, igualmente nosotros con mucho gusto las capacitamos, pero igualmente que pueden ser docentes, administrativos, pueden también en situaciones de centros educativos unidocentes solicitar la ayuda de los padres, madres de familia, algún líder también de la comunidad que pueda colaborar en estos comités institucionales. Muchísimas gracias. Nos hacen varias consultas relacionadas con procesos de capacitación, en dónde pueden ellos solicitar procesos de capacitación, ya sea para este comité de gestión del riesgo, para elaborar de una mejor forma su plan de trabajo, este comité, incluso para poder implementar de manera correcta el plan de prevención a la afectación psicosocial. Si se pueden remitir a los mismos enlaces que estaba señalando anteriormente, que ya casi nos comparte, o a dónde pueden las personas de los centros educativos solicitar este tipo de apoyo. Sí, exactamente, sí, como les comentaba, sí hay enlaces específicos para que ustedes puedan solicitar estas capacitaciones. Nosotros trabajamos a nivel de centro educativo con la guía para la elaboración de planes en los centros educativos y esta guía consta de 7 pasos específicos y donde se les va a dar, ¿verdad?, toda la descripción de estos pasos. Igualmente, siempre se hacen procesos de capacitación y a partir de esto se les da seguimiento en la elaboración de los planes, tanto, ¿verdad?, para centros educativos y para las otras instancias del MEP. Y con mucho gusto sí sería por medio de los enlaces de coordinación, como lo mencionaba, en la página oficial del MEP
en Coronavirus MEP, ahí ustedes pueden ingresar directamente y en el apartado Comités Institucionales, ahí van a encontrar una circular que va a establecer los enlaces de coordinación del departamento. Igualmente, como les mencionaba, reitero que voy a compartirles ya en una plantilla específica estos enlaces de coordinación, que el día de hoy los estamos acompañando dos del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo, mi compañera Ana Lisset Viales Venegas y esta servidora Magali Solano, y con eso ustedes van a tener al alcance nuestros correos, también el número de celulares, para que ustedes puedan hacer estas solicitudes de capacitación de actividades. Muchísimas gracias, compañeras, por esta apertura a dar respuesta a las consultas tan importantes que nos han planteado todas las personas que nos han acompañado. Le voy a dar el pase a mi compañera Alessandra Hall. Gracias, Adriana. Con esta serie de preguntas y respuestas, entonces damos finalizado el webinario del día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas por los aportes que nos han brindado, por todas las preguntas tan importantes y a las compañeras expositoras. Agradecemos la colaboración de la asesora nacional, Suhani Chavarría Artavia, por el apoyo técnico brindado en este webinario. Además, un fuerte agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado por su disposición y por estar atentos y atentas a las presentaciones. Les recordamos llenar el registro de asistencia, por favor, que no lo vayan a olvidar, que se encuentra en el chat, y damos por concluido el evento, recordándoles también que pueden compartir y repasar esta información en el canal de YouTube del IDP a partir del día de mañana. Muchísimas gracias y que tengan un hermoso día.